Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, en este video vamos a revisar el crimen de instigación al genocidio desde el punto de vista del derecho penal internacional. Eh, Primero de ello revisaremos el concepto de genocidio, la Convención contra el Genocidio. Luego de ello pasaremos a los motivos por los cuales se castiga este crimen. eh, y después pasaremos a algunos casos y pasaremos a la discusión sobre si es un crimen autónomo o es una mera forma de participación y cuáles son los elementos que componen este crimen. ¿Ya? Entonces, partiendo, el genocidio fue un término que acuña Rafael Lemkin para describir o para ponerle nombre a lo que había vivido el pueblo judío en el holocausto nazi, y también porque él ya llevaba preguntándose desde el genocidio del Estado yihadista turco, conocido como el genocidio armenio, llevaba interesándose en intentar ponerle nombre a este fenómeno. Eh, Lenkin finalmente dice que el genocidio es la destrucción de una nación o de un grupo étnico que tiene dos etapas: la destrucción de identidad del grupo nacional oprimido y la imposición de la identidad nacional del opresor. Entonces, no solamente la destrucción de cuerpos, por así decirlo, sino que eh, este proceso se vincula con políticas de opresión, que tanto la transformación de la identidad de un pueblo se lleva a cabo con el objetivo de oprimirlo. Y esto lo dice Daniel Feierstein respecto al concepto de genocidio. Bueno, el concepto de genocidio es tomado después para la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que la vamos a llamar la Convención contra el Genocidio, que señala en su artículo segundo que se entiende por genocidio cualquiera de los actos ejecutados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y estos 5 actos son la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del seno del grupo, y por último el traslado de fuerza de niños del grupo a otro grupo. ¿Y dónde viene la instigación al genocidio? En el artículo siguiente, en el artículo tercero, que castiga los siguientes actos. Enumera una serie de actos y en el número C dice la instigación pública y directa a cometer genocidio. De ahí viene la instigación pública y directa a cometer genocidio en el derecho internacional. Eh, pero pasaron años hasta los años 90, cuando se establecen los tribunales ad hoc, el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional Penal para Ruanda, donde se vuelve a contemplar la instigación al genocidio en los estatutos de estas cortes. ¿Y por qué se castiga este crimen? Porque el genocidio eh, es un proceso social que no ocurre de manera repentina, sino que su perpetración es el resultado de un proceso sistemático y prolongado de deshumanización de un determinado grupo racial, étnico, nacional o religioso, que eh, puede durar años, décadas, y que requiere una influencia en lo cultural, en lo político y en lo social eh, para poner esta idea de que este grupo nacional, étnico o grupo protegido, que le vamos a llamar, debe ser eliminado. Eh, y se utilizan muchas veces los medios de comunicación masiva para fomentar el odio y la violencia y la deshumanización de este grupo, eh, para señalarlos como amenazas o como enemigos que deben ser eliminados para proteger la sociedad. Eh,
y para establecer esta dicotomía de nosotros o ellos. Así, la estigmatización de los miembros del grupo es un presupuesto del genocidio. Y debido a que el genocidio es un proceso gradual, entonces, el derecho penal internacional castiga su instigación pública y directa, incluso antes de que se cometan actos de violencia física. No es necesario que la instigación lleve a cometer actos de violencia física, sino que se castiga la instigación como tal. Y esta prohibición se fundamenta en evitar los procesos de deshumanización que antecede la ejecución del genocidio. Y se castiga también porque crea o incrementa el riesgo de comisión masiva e incontrolable de diversos delitos contra la integridad física, psíquica, la moral del grupo. Y si bien el autor tiene dominio del hecho, pero no tiene control fáctico sobre el desarrollo ulterior del proceso, de la mayoría de los destinatarios. No tiene un control de lo que van a hacer los destinatarios, en pocas palabras. Entonces es más fácil que en una sociedad que esté dispuesta y que esté expuesta a discursos de odio deshumanizantes, genocidas, es mucho más fácil que esté predispuesta a cometer un genocidio. Así, la instigación pública y directa a cometer genocidio y el castigo a esta instigación es un mecanismo preventivo para sancionar los primeros actos del genocidio, impidiendo la propagación de la deshumanización y protegiendo la dignidad y los fundamentos y los derechos fundamentales de las víctimas o de las potenciales víctimas. Es un compromiso finalmente para evitar nuevos genocidios. Y es interesante que esto significa que se debe ponderar la libertad de expresión, por un lado, y por otro lado, la dignidad de los miembros del grupo y la vida de los miembros del grupo. Entonces, ahí se tienen que analizar como diferentes situaciones, como si existe una pluralidad de opiniones, si existe una capacidad real de instigar, en los terceros la voluntad delictiva, si existen hechos de violencia. Todo eso tiene que ser analizado para castigar la instigación al genocidio. A mayor conflictividad política, social o cultural, es más probable que estas declaraciones hagan ejecutar un genocidio. El genocidio está tipificado en el artículo 25.3e del Estatuto de Roma. Es parecido a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de la Convención contra el Genocidio, el artículo 4 del Estatuto Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el artículo 2 del Estatuto Penal Internacional para Ruanda. Este crimen busca prevenir el genocidio, impedir el principio de su ejecución. ¿Ya? Históricamente, la instigación al genocidio fue castigada en los juicios para los criminales nazis como un crimen de lesa humanidad. A Julius Streicher, editor de la revista nazi Der Stürmer, fue condenado a muerte por instigación a cometer genocidio contra los judíos, porque él llamaba explícitamente al exterminio de la raza judía. Después nos tenemos que llevar a décadas después para ver algunas condenas por instigación al genocidio, a propósito del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En el genocidio de Ruanda se ocuparon estaciones de radio para efectuar campañas de difamación y de deshumanización de los Tutsi, que fue el pueblo que sufrió el genocidio. Y se castigó por
ejemplo, George Rigui, un ex locutor de radio de la radio y televisión libre de las Mil Colinas, fue condenado por instigación al genocidio. También el caso conocido como Media Trial, se condenó a Najimana y Jan Bosco para Yawitsa por editores de aquella radio, y a Hassan Netze por ser jefe de un periódico extremista. Por eso se le llamó Media Trial. Y también Simón Bikindi, quien era un cantautor ruandés, también fue condenado por instigación al genocidio porque sus canciones incitaban a genocidio contra los Tutsi. Ese fue el panorama de la recepción jurisprudencial de este crimen. Ahora, antes de pasar a los elementos de este crimen, quería abordar una discusión que se da a propósito de dónde está contenido este crimen. Porque hay una discusión que dice que si es una conducta punible autónoma, si es un crimen autónomo o una mera forma de participación. Y esto es porque el, la instigación pública y directa a cometer genocidio se parece mucho a la instigación o a la inducción, por así decirlo, para separarlos. Eh, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha dicho que es un delito autónomo y en consecuencia no es necesario que haya contribuido al actuar de actos genocidas. Y también lo dice el tribunal en el caso Akayesu, porque lo dice que los delitos de mera actividad en el derecho penal internacional son una excepción. Y este es uno de ellos. Y que al ser la instigación en sí misma particularmente peligrosa, para el altísimo riesgo que genera la sociedad, no, aunque no produzca resultados, justifica que sea excepcionalmente sancionado. Dice, y cito, la directa y pública instigación a cometer genocidio debe ser castigada como tal, incluso cuando esa instigación falló en producir el resultado buscado por el perpetrador. Esto lo dice en el caso Akayesu, del párrafo 562. ¿Y por qué viene esta discusión? Esta discusión viene porque en el Estatuto de Roma está la instigación pública y directa como de genocidio, está en el artículo de las formas de participación, en la autoría, la coautoría, la autoría inmediata, etcétera, etcétera. Entonces, Davis, en un artículo de Human Rights Journal de la Universidad de Harvard, postula de que sería una forma de participación en el genocidio y no sería un crimen autónomo. ¿Y qué consecuencias tiene esto? La primera consecuencia es que para castigar la instigación pública y directa de genocidio tendría que haber un genocidio. Esa es la más importante. Lo segundo, que en el caso de que, por ejemplo, se escriba un discurso y otro lo diga, se sancionaría solamente al que dice el discurso y no al que escribe el discurso. Esas son algunas de las cosas que... Porque el que estaría haciendo público esto sería el que dice el discurso, no el que lo escribe. Entonces, no se podría castigar a todos los que participen en la instigación. La postura de la doctrina mayoritaria, de la jurisprudencia, y la mía también, es que es un delito autónomo y que no es una mera forma de participación. Este es un debate doctrinal, pero que no tiene mucha relevancia en la práctica porque prácticamente toda la doctrina de la jurisprudencia consideran que es una forma punible autónoma. Ahora pasemos a los elementos del tipo penal. Y para los elementos del tipo penal me voy a basar en los que señalan los elementos de los crímenes, que es este documento complementario al Estatuto de Roma que permite analizar los crímenes.
Y dice que hay 4 elementos. La existencia de la instigación a cometer el crimen de genocidio, el carácter directo público o inmediato de la instigación, el carácter público de la instigación y el elemento subjetivo. Eh, la, el primer argumento o el primer elemento de la existencia de una instigación a cometer el crimen de genocidio es que la conducta típica, el acto punible finalmente es la instigación pública y directa a cometer genocidio, valga la redundancia. ¿Y esto qué implica? Implica que tiene que ser un llamamiento claro e inequívoco a que realicen actos genocidas. El ilícito se consuma en cuanto se expresa o se publica este discurso, eh, independientemente si se realiza o no un genocidio, como lo que habíamos dicho anteriormente. No requiere un resultado, requiere que haya sido emitida con la intención a motivar a otros a cometer genocidio. A que realicen finalmente algunos de los 5 elementos que vimos anteriormente de que consiste el crimen de genocidio. El matar a un miembro del grupo, a lesionarlo gravemente, a someterlo a condiciones destructivas, a impedir el nacimiento de miembros del grupo o a forzar el traslado de niños del grupo. El segundo elemento es el carácter directo o inmediato de la instigación. Esto quiere decir que tiene que ser la instigación inequívoca. Debe ser apta para que las personas a quienes va dirigida la instigación entiendan el mensaje claramente. No se, eh, no se castiga la sugerencia vaga o indirecta. Tampoco los discursos de odio en general, las referencias vagas o indirectas o las expresiones provocativas o la incitación a la violencia o discriminación no son por sí mismas instigación al genocidio. Pero también se considera que algunos supuestos de hecho en que el autor no llama a cometer genocidio directamente, de manera expresa, sino que lo hace, pero lo hace de una forma inequívoca para los destinatarios. Por ejemplo, a través de palabras clave. Porque los autores de la instigación suelen ocupar metáforas, expresiones eufemísticas o un lenguaje codificado para los destinatarios, y los destinatarios lo entienden como tal. Un ejemplo de esto es el caso de Ruanda, en el cual, para referirse a los Tutsi, el grupo protegido que sufre el genocidio, se les clasifica o se les dice como cucarachas. Y toda la gente entiende quiénes son las cucarachas. Entonces, por eso el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dice que la inmediatez de la instigación debe ser evaluada considerando el contenido lingüístico y el contexto cultural. ¿Ya? Eh, Debe ser, en pocas palabras, entonces, un llamado directo a la comisión de un acto contemplado en el artículo 6 del Estatuto de Roma. El tercer elemento es que la instigación debe ser pública y debe dirigirse entonces a un público amplio. No puede estar circunscrita a una audiencia pequeña o privada. La instigación pública y directa a cometer genocidio tiene esta característica si se realiza en un lugar público a varias personas o por un medio dirigido al público en general. Y particularmente por medios tecnológicos de comunicación masiva, como la radio y la televisión, que estos son algunos casos que ya se sancionó, donde se sancionó la instigación al genocidio, en el caso de Ruanda, por ejemplo. Lo importante es que los receptores de este discurso sean indeterminados o bien que no sean individualizados. Entonces, eso crea o incrementa el riesgo de una comisión delictiva masiva imposible de controlar. ¿Ya? En el caso Kayesu, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dice que la instigación directa a cometer genocidio, pública y directa a cometer genocidio, debe considerar 2 factores: el lugar en donde la instigación ocurre y, en segundo lugar, si el público fue ampliado o restringido. Lo mismo que veníamos diciendo. Y un aspecto que no ha sido resuelto, afortunadamente, por la jurisprudencia es si esta instigación pública directa a cometer genocidio cumple con el elemento de publicidad cuando se realiza a través de medios sociales, de redes sociales.
por ejemplo, blogs, redes sociales, videos de YouTube. Y esto no ha sido resuelto porque no han habido casos, pero eh, la Comisión de Derecho Internacional estuvo trabajando en el 96 en un informe sobre delitos internacionales y sostenía que el, el lenguaje es amplio, finalmente. Entonces permitiría abarcar medios tecnológicos, es amplio. Entonces permitiría abarcar, por ejemplo, redes sociales. Y yo creo que esa es la interpretación que debe seguirse, porque de lo contrario sería una interpretación restrictiva e incluso quizás arbitraria. Entonces, esa es la interpretación. Ahora, por último, vamos a pasar al elemento subjetivo. El elemento subjetivo tiene relación con el estado mental de el autor. Y no se exige un requisito subjetivo especial. Eh, Solo requiere que el autor realice eh, con intención y conocimiento. Realice el tipo penal con intención y conocimiento, de forma dolosa, en conformidad con el artículo 30 del Estatuto de Roma. El perpetrador debe tener una doble intención, debe saber que está actuando públicamente y que sus actos potencialmente tendrán un efecto directo sobre el grupo determinado, y debe saber y querer que las personas instigadas, en caso de que ejecuten el crimen, actuarían con la intención de destruir totalmente, eh, total o parcialmente al grupo protegido, como lo exige el Estatuto de Roma. ¿Ya? Eh, Sin embargo, existe una discusión si quien ejecuta la intención a cometer genocidio, eh, o sea, ejecuta el discurso, debe tener la intención genocida, debe querer destruir total o parcialmente al grupo protegido. Esta es la posición, por ejemplo, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Akayesu, en el párrafo 90, por ejemplo, en el párrafo, perdón, 560 dice: la persona que incita a cometer genocidio debe tener la intención específica de cometer genocidio, a saber, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal. ¿Ya? Entonces, el instigador debería tener entonces el mismo estado mental que el perpetrador. ¿Ya? Pero esto es algo discutido por la doctrina. Antonio Cassese, Pablo Gaeta y John Jones, si mal no recuerdo, dis- eh, discuten esto y dicen que no tendría fundamento normativo porque no se encuentra en la redacción del apartado del 25.3e. De hecho, dicen el artículo 25.3d dice que se requiere un elemento especial de ánimo, y en el artículo siguiente no se señala. Entonces, si la intención era que hubiera este elemento subjetivo especial adicional, tendría que haberse establecido propiamente tal como en el apartado D. Eh, entonces, el instigador bastaría, según esta posición, eh, saber y querer que las personas cometan el crimen con la intención genocida, pese a que él mismo podría tener motivos completamente diferentes. Por ejemplo, podría llamar a que estas personas cometan genocidio para anexarse el territorio, o para otro objetivo geopolítico, o por un objetivo político propiamente tal. Entonces, la intención, lo que dicen ellos, es que podría ser relevante la intención genocida o no la intención genocida, los motivos que llaman finalmente al instigador, puede ser relevante para que este se explique los móviles del instigador para la teoría del caso o para la condena, pero es irrelevante para establecer inocencia o culpabilidad. ¿Ya? Sin embargo, vuelvo a repetir, esta es una posición, esta es una discusión doctrinaria donde la jurisprudencia de la Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha dicho que se requiere esta intención genocida, mientras que estos autores dicen que no se requiere. Yo soy de la posición que no se requiere esto porque no existe norma expresa que lo requiera, pero esta es una posición que discutía la doctrina, y no soy
no estoy en condiciones de decir si una posición mayoritaria o minoritaria. Solamente pongo en relieve esta discusión. Y entonces esta ha sido la revisión del crimen de instigación pública y directa a cometer genocidio. Hemos revisado qué consiste el genocidio, dónde se encuentra tipificada la instigación pública y directa a cometer genocidio, por qué se condena la instigación pública y directa a cometer genocidio, la discusión sobre si es una mera forma de participación o si es un crimen autónomo. Se ha revisado algunos casos en donde se ha castigado eh, la instigación pública directa a cometer genocidio. También revisamos los elementos del crimen. Eh, este es un crimen que no ha tenido aplicación en el Estatuto de Roma, afortunadamente, eh, porque no han habido casos y la Corte se ha dedicado a revisar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También yo creo porque es difícil perseguir estos crímenes, especialmente la instigación a cometer genocidio es difícil de perseguir porque muchas veces no se le da la relevancia necesaria a las instigaciones. Eh, y creo que este va a ser un crimen que posiblemente debe hablar, sobre todo por la situación de Palestina, porque es de público conocimiento que las autoridades de Hamas incitan pública y directamente a cometer genocidio contra la población de Israel, pero también existen autoridades y personajes públicos, diputados, eh, perso- personajes de la televisión que en Israel llaman a borrar Gaza, a exterminar a los animales, a que no hay civiles inocentes en Gaza y, y que difícilmente por sí solos constituyan instigación pública y directa como el genocidio. Quizás algunos sí, quizás algunos por sí mismos sí, pero sí dan cuenta de y ayudan a construir una intención genocida detrás. El canal 14, eh, que es un canal de la televisión israelí, se dedica prácticamente todo el día a difundir discursos de odio contra la población palestina. Hay recopilaciones de las barbaridades que se dicen en la televisión eh, y se dicen con total impunidad, no se contraponen y nadie le pone un alto. Yo considero que este podría ser un caso de media trial. Podría ser el media trial del siglo XXI, porque es un canal que está dedicado a eso, porque es lo que vende. Eh, Así que eso, eh, esperemos que no tenga aplicación este crimen, pero puede que lo tenga. Y espero que les haya servido este video. Eh, yo con un amigo muy cercano escribí un artículo donde está todo lo expuesto en este video. Les voy a dejar el link abajo eh, con la fuente y las referencias respectivas. Y si les quedó alguna duda, alguna consulta o si quieren discutir algo, están bienvenidos a la caja de comentarios. Así que eso, les agradezco, que estén muy bien. Chao.